en la noche de hoy seguimos avanzando en el libro de Jonás. Adelante, Marc, hoy. ¿Quieres que leamos la porción primero? ¿La lees tú? Sí, léela si quieres. Vamos a Jonás, capítulo 4. Seguimos viendo lo que este profeta y este libro nos enseñan acerca de la misión que tenemos como iglesia. Leemos hasta el versículo 4, Jonás. Bueno, leo el 10 para que se pueda entender un poco mejor. Dice así: al ver Dios lo que hicieron, es decir, que se habían convertido de su mal camino, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción que les había anunciado. Pero esto disgustó mucho a Jonás y le hizo enfurecerse. Así que oró al Señor de esta manera: «Oh Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando todavía estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, pues bien sabía que tú eres un Dios bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor, que cambias de parecer y no destruyes. Así que ahora, Señor, te suplico que me quites la vida. Prefiero morir que seguir viviendo». «¿Tienes razón de enfurecerte tanto?», le respondió el Señor. Amén. Adelante, Marc. Gracias. Bueno, como siempre es un privilegio poder tener la oportunidad de dar la palabra de Dios y es un tema muy interesante el de hoy, la verdad. Es una situación muy interesante porque se ve a Jonás discutiendo con Dios, ¿no?, de alguna manera, y me da la sensación que alguna vez nos hemos reconocido en esa posición todos. Bueno, quería contaros algo de mis sobrinas. Siempre que hago una introducción, al menos en la última predicación que me tocó en Valencia, siempre pongo como ejemplo a mis sobrinas. Así que, Eric, ya sabes. Cuando hay una situación de enfado, cuando ellas se pelean por algo o bueno, simplemente pues ha habido algo que se han portado mal, la estrategia que se utiliza en casa de mi cuñado es la siguiente. Se enfadan por el motivo que sea, quieren jugar por el mismo juguete o, en fin, cualquier cosa que haya pasado. Se enfadan, discuten o lo que sea, entonces va el padre o la madre y la pregunta que les hace no es tanto qué has hecho, sino por qué lo has hecho, qué hay detrás de esa actitud. Y otra pregunta que se le hace es ¿qué haría Jesús en tu posición? ¿Se enfadaría? ¿No se enfadaría? A lo mejor la situación es que quieren el mismo juguete, ¿no?, como decía, y hay una situación de egoísmo por parte de una o de la otra. Entonces no nos fijamos tanto en lo que han hecho, sino en lo que en el fondo de su corazón, qué es lo que hay, qué es el motivo por el cual ha pasado eso, ¿no? Y teniendo esta introducción, me gustaría recapitular un poco. Eric ha leído el versículo 10 del capítulo anterior, del 3, pero me gustaría hacer un poquito en capítulos anteriores vimos, bueno, la historia de Jonás ya la sabemos toda, pero voy a hacer un repaso muy breve y muy rápido. En el capítulo 1 vemos cómo Dios le llama a hacer una cosa y Jonás se vuelve en dirección contraria y va hacia otro lugar. Vimos que le ordena ir a Nínive, pero se va hacia otra dirección, hacia Tarsis. Entonces Jonás se mete en un barco que va hacia Tarsis, pero Dios manda una tormenta. En esa tormenta hay una serie de cosas, intentan por sus medios humanos apagar la ira de Dios, ¿no?, y los marineros intentan hacer distintas acciones, pero a sugerencia del propio Jonás, sabiendo que había desobedecido a Dios, le lanzan al mar, ¿no? Y una vez el mar se ha calmado, ¿no?, Dios manda a un pez que lo traga, un pez muy grande. Eso es la historia de la escoba dominical que todos conocemos. Y bueno, eso pasa durante 3 días y 3 noches en el interior de ese pez. En el capítulo 2 vemos una actitud muy diferente por parte de Jonás, donde está dando gracias a Dios porque Dios ha tenido misericordia de él y lo ha salvado de morir ahogado en pleno del mar, ¿no? Y entonces, una vez se acaba esa oración, vemos cómo el pez le vomita en tierra firme. Y en el capítulo 3 vemos cómo básicamente Dios le pide que anuncie antes que en 40 días esa ciudad va a ser destruida, por la mano de Dios por su pecado. Jonás lo hizo durante un día y además lo hizo recorriendo toda la ciudad y
ciudadanos de Nínive se arrepienten y proclaman ayuno y se visten de luto como señal de su arrepentimiento. El rey de Nínive también hace lo mismo y lo proclama por decreto real. Se cubre de ceniza y además pues declara ese arrepentimiento a nivel administrativo. Como los ninivitas cambiaron de actitud, Dios al ver esto cambia de parecer y no los destruye. Simplemente lo que hace es perdonarlos y permitir su existencia, su continuación. Y aquí vamos a ver lo que ha pasado con Jonás, que Jonás es la reacción que tiene. Jonás se enfada muchísimo contra la decisión de Dios que ha tomado de salvar y de tener misericordia de Nínive. Incluso le pide, como hemos leído, que le quite la vida, ¿no? Es algo un poco estrambótico, incluso como reacción. Y Dios finalmente le pregunta que si tiene razón de enfurecerse tanto, si es normal esa reacción. Entonces, el primer motivo o el primer punto que quiero resaltar es el motivo del enfado. No podemos entender esta predicación o este mensaje, este capítulo, esta parte, si no entendemos por qué Jonás estaba enfadado. Porque se puede enfadar, pero todos tenemos un motivo para enfadarse. En el caso de mis sobrinas es el mismo juguete, pero a Jonás le pasaba algo. Es paradójico que Jonás se enfadara, porque la verdad, un éxito en una misión evangelística es que todo el mundo se arrepienta y se convierta al Señor. ¿Sí o no? No sé si habéis estado o habéis participado en ellas, pero un predicador que va a una campaña evangelística y que predica y que encima la gente se arrepiente y cree en el Señor, pues ¿qué más puede hacer? Se puede dar por satisfecho, ha cumplido con lo que el Señor le pedía. Pero Jonás se enfada, es algo extraño, es algo que no acaba de entender, no se acaba de encajar en nuestra lógica evangélica. Entonces, ¿por qué realmente estaba Jonás enfadado? Dios perdonó a Nínive a través de su arrepentimiento, pero hay que tener en cuenta que Nínive era un enemigo por pertenecer a Siria, de Judá y de Israel. Entonces, para Jonás eran enemigos. ¿Y al enemigo qué se le dice? Ni agua. Muy bien, Dani, gracias. Al enemigo ni agua. Por lo tanto, lo que Jonás esperaba o quería de Dios no era un perdón por su arrepentimiento, sino era un fuego y destrucción y un juicio de las películas más fuertes habidas y por haber que hayamos visto, ¿no? De típico apocalipsis y fuego, destrucción como Sodoma y Gomorra, ¿no? O algo así. Él se imaginaba en su cabeza algo así, porque él odiaba a esa gente. Por lo tanto, era un enemigo de su pueblo declarado y por lo tanto necesitaba que la reacción de Dios no fuera misericordia y gracia con ellos. Y bueno, no, la reacción que él esperaba era todo lo contrario. Y de hecho, Jonás sabía perfectamente que Dios era un Dios compasivo y lento para la ira, como leemos. Oh Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando todavía estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis. Pues bien, sabía que tú eres un Dios misericordioso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor, que cambias de parecer y no destruyes. ¿Nos suena esto en algo? Pues yo os voy a refrescar la memoria, por si no nos suena. En Números capítulo 14, del 17 al 18 dice: Ahora, Señor, deja sentir tu poder. Tú mismo has dicho que eres lento para la ira y grande en amor. A nosotros nos suena, pero a Jonás también le sonaba de algo. Dice en Éxodo 34, del 5 al 6: El Señor descendió en la nube y se puso junto a Moisés. Luego le dio a conocer su nombre y pasando delante de él, proclamó: El Señor, Dios, clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor y fidelidad. Pero lo leemos también en los Salmos. Salmo 86, 15. Pero tú, Señor, eres Dios clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor y verdad. Y en el Salmo 103, versículo 8, dice: El Señor es clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor. O sea que si nosotros lo sabemos, Él también lo sabía. De alguna manera estamos en ese momento, ¿no?, en que Jonás sabe perfectamente que Dios es capaz de perdonar a la gente de Nínive. Era perfectamente consciente. Pero aún y así su enfado no se aplacaba, obviamente. Jonás no quería que los habitantes de Nínive tuvieran esa oportunidad de misericordia. Y de hecho fue uno de los motivos para huir en dirección contraria a la dirección que Dios le había dicho. Se fue hacia el otro lado.
Y además, recorriendo toda la historia, vemos que en el capítulo 2 Jonás había tenido una experiencia de misericordia. ¿Qué había pasado? A ver, después del resumen que he hecho, ¿alguien se sabe lo que pasa en el capítulo 2? Que lo rescata de morir ahogado en medio del mar y lo mete en la barriga de un pez. Entonces, Jonás había experimentado la misericordia de Dios, pero no quería que los habitantes de Nínive lo experimentaran. Curioso juicio de valores, la verdad. Curiosa forma de poner una escala y de poner otra escala más abajo. De hecho, en el capítulo 2 leemos: en mi angustia clamé al Señor, y Él me respondió. Desde las entrañas del sepulcro pedí auxilio, y tú escuchaste mi clamor. En el versículo 6 del mismo capítulo: me tragó la tierra, y para siempre sus cerrojos se cerraron sobre mí. Pero tú, Señor, Dios mío, me rescataste de la fosa. Jonás capítulo 2, versículo 6. Entonces, ese es el resumen. Jonás fue capaz de aceptar la misericordia de Dios, pero no era capaz de aceptar la misericordia de Dios hacia el pueblo de Nínive. Aquí vemos el por qué Jonás estaba enfadado. Es el primer punto. Debemos saber que ese era su problema. Ese era el problema por el cual él estaba enfadado. Pero aquí tenemos una reacción, y es una reacción que, nunca mejor dicho, es una reacción de niño pequeño, al cual tú no le das el juguete que él desea. Dice así: así que ahora, Señor, te suplico que me quites la vida. Prefiero morir que seguir viviendo. Qué dramático. Es casi que una telenovela de estas de televisión. Qué dramático Jonás aquí diciendo: quítame la vida, soy tan orgulloso que prefiero morir que ver cómo le das la compasión a la gente de Nínive. Aquí denotamos una reacción de orgullo, pero vamos, clarísima. Es como el niño que estaba dando pataletas en el suelo y llorando, y encima va y te chantajea, te dice: oye, quítame la vida, que para mí es mejor que seguir viviendo. O sea, la pregunta que nos debemos hacer es: ¿cómo reaccionamos nosotros cuando nuestra voluntad no es la misma que la de Dios? Cuando Dios ha cumplido una voluntad que no es la misma. ¿Reaccionaremos como un niño que patalea y que dice: ¿por qué no me diste lo que yo quería, Señor? Y el tercer punto es la reflexión, la pregunta que le hace Dios. Dios hace una pregunta muy, muy clarividente. Y una pregunta legítima que también podemos hacernos en esta circunstancia ¿es legítimo que nosotros nos enfademos contra Dios? ¿Lo podemos hacer? ¿Es bueno expresarlo al menos? No, es una pregunta, lo pregunto para que me responda alguien. ¿Es legítimo? ¿Creéis que no? ¿Enfadarse contra Dios es legítimo? ¿Qué diremos? No sé, aparte de Cristina, que responda alguien más, ¿qué le parece? Uh-huh. Uh-huh. O sea, que Alberto dices que expresar, ¿no? Expresar el enojo de la situación. Sí. Sí. Muy bien, Dani. Clarísimamente, sí. También hay muchos salmos que expresan. Yo diría que, al menos a mí, de forma personal, yo he tenido esos capítulos, esos salmos, como dice Dani. Una cosa es tener ira contra Dios. La ira contra Dios es pecado, está claro. Pero expresarlo como tal no es pecado. De hecho, muchas veces lo hacemos con amigos, como tal. Lo hacemos con un amigo y le das la brasa ahí 40 minutos o media hora o lo que sea, y el amigo te tiene que aguantar. ¿Por qué no podemos hacerlo con Dios? No lo podemos compartir con Dios. Yo creo que es algo bueno expresarlo. Hay que distinguir las dos cosas, ¿eh? La ira contra Dios es pecado, pero expresarlo, como dice Dani, se expresa en muchos salmos. No tenemos por qué escondernos sobre eso. Entonces, ¿cómo responde Dios a todo este capítulo de quejas de Jonás en las circunstancias en las que estamos? Le responde con una pregunta. ¿Tienes razón de enfurecerte tanto?, respondió el Señor.
Y de ejemplos de preguntas encontramos muchísimos. Preguntas que van más allá de una mera pregunta. Preguntas que van y que apuntan a la intención del corazón de las personas. He hecho una lista, pero podría haber tropecientas. La pregunta de ¿dónde estás? ¿Quién te dijo que estabas desnudo? ¿Qué es esto que has hecho? En el caso de Génesis 3 con Adán y Eva. ¿Dónde está tu hermano Abel? ¿Qué has hecho? En el caso de Caín y Abel en Génesis 4. ¿Qué has hecho en 1 Samuel 13:11, cuando Saúl desobedece a Samuel? ¿Por qué menospreciaste la palabra de Jehová haciendo lo malo ante sus ojos? 2 Samuel 12, cuando Natán reprende a David. ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Isaías 6, para llamar al profeta Isaías. ¿Quién dices que soy yo? En Mateo 16. ¿Traicionarás al Hijo del Hombre con un beso? Lucas capítulo 22. Y la lista es muy larga. O sea, hay muchas preguntas que no son simples preguntas, que lo que hacen es ir a la intención de ese corazón, de la persona a la cual estás interpelando. Y de hecho, es una costumbre de Dios hacernos preguntas, porque revelan esas intenciones. Y aquí vemos que Jonás tenía un motivo para quejarse. ¿Ese motivo cuál era? A ver si estáis atentos, pregunto al público. ¿Cuál es el motivo por el cual Jonás estaba enfadado con Dios? Muy bien, Alberto. Punto positivo para ti. Porque Dios había tenido misericordia de Nínive y él no podía aceptarlo porque eran enemigos de Dios. Y aparte, lo interesante de todo esto es que Dios había tenido misericordia de él cuando lo había sacado del agua para rescatarlo, pero él no quería tener misericordia de Nínive. Así que, bueno, ¿qué esconde todo esto? Y detrás de esa pregunta, pues vemos distintos aspectos del pecado. Y encontramos, por ejemplo, el pecado del egoísmo, como ya os he contado, quitándole la misericordia al pueblo de Nínive. También encontramos el pecado de la soberbia. A ver, Jonás, ¿quién eres tú para juzgar si Nínive merece o no merece el perdón de Dios? Estás haciendo de juez, eres un soberbio, básicamente. Y en última instancia, otro pecado que encontramos es la desobediencia clara. Dios le había mandado una cosa y él hace la contraria. Estás desobedeciendo la palabra de Dios. La pregunta que yo tengo es, ¿vamos a querer hacer de jueces como Jonás hizo de los demás? Como él hizo, creyéndonos superior quizás al criterio de Dios, a lo que Dios marca, a su misericordia. Vamos a hacerlo. ¿Vamos a desobedecer la voluntad de Dios? ¿Vamos a desobedecer lo que Él dice y a través de lo que Él dice? Solo recuerdo que Jesús dijo, no juzguéis y no se os juzgará, no condenéis y no se os condenará, perdonad y se os perdonará. No debemos hacer de jueces con los demás. Debemos ser capaces de aceptar que los demás también merecen misericordia y debemos perdonarlos, porque solo recordaros que debemos perdonar para que Él nos perdone también. Aquí está la cuestión. O sea, a lo mejor tú piensas a alguien que no merece la misericordia porque te ha hecho algo muy malo y te ha ofendido grandemente, pero Dios dice que esa persona también merece misericordia y merece perdón. Entonces tú vas a ser superior a Dios y tú no vas a perdonar a esa persona aunque Dios ya lo haya perdonado. Eso es soberbia, como decíamos. Entonces, ¿qué iba a decir? Debemos preguntarnos no tanto lo que hemos hecho, sino por qué lo hemos hecho. Y compararnos, como hacían mis sobrinas, al modelo de Jesús. Viendo y comparándonos a ese modelo, poniéndonos delante de ese espejo y preguntándonos por qué hemos hecho lo que hemos hecho, entenderemos que la raíz de todo eso, de ese enfado, seguramente es nuestro propio pecado. Como a Jonás le pasó con esa pregunta que Dios le respondió. Esas preguntas nos revelan nuestra esencia pecaminosa por naturaleza y por lo tanto nuestro enfado contra Dios y los motivos. Ahora, hay que decir algo muy claro. Preguntar por qué estamos enfadados no significa generar un muro lleno de excusas para defender nuestro enfado.
para estar defendiendo por qué nos hemos enfadado, pues porque me ha pasado esto, el otro me ha dicho no sé qué y el otro me ha dicho no sé cuántos y por eso me he enfadado. No se trata de echar balones fuera, se trata de mirar hacia adentro y mirar cuál es nuestra parte de culpa en toda esa situación. Así que eso tampoco forma parte, ¿no?, de lo que Dios estaba pensando en esa pregunta para Jonás. Y un poco, como habéis visto, a través de la predicación hemos ido pasando por los pasos que tienen sus padres con mis sobrinas. El primer paso, el motivo del enfado. Me has quitado todo el juguete. El motivo es, son mis enemigos y no les voy a perdonar nada, aunque el Señor quiera perdonarlos. La segunda fase, hemos visto cómo la reacción de enfado de Jonás. Quítame la vida, Señor, qué dramático. Antes quiero morir que seguir viviendo y ver cómo perdonas a nuestros enemigos. La reacción de los niños muchas veces o es agarrarse o pegarse incluso o decirse alguna palabra hiriente. Que bueno, hago un paréntesis, a veces nuestras reacciones tampoco son muy distintas de ellos como tal. Y la última es cuando llega el papá o la mamá y les hace esa pregunta. ¿Por qué lo has hecho? Y Jesús, en tu lugar, ¿qué haría? ¿Qué reacción tendría? Y eso es un poco lo que os quería compartir esta tarde. Esa reacción, ¿cómo reaccionaremos nosotros si nuestra voluntad y la voluntad de Dios son distintas? La reflexión en forma de pregunta. Cuando caigamos en pecado ante Dios, deberemos preguntarnos y mirar el modelo de Jesús ante nosotros y no buscar excusas para justificarnos. Y vamos a ser capaces de aceptar que Dios perdona a los demás y que nosotros debemos perdonar a esas personas que Dios ha perdonado. Parece un tragalenguas, pero no lo es, ¿eh? Es algo así. ¿Vamos a hacer de jueces de los demás también? ¿Vamos a ser tan buenos, mejores que Dios para ejercer de jueces sobre los demás? ¿O vamos a desobedecer la voluntad de Dios? Y eso era lo que te quería compartir. Muchas gracias, Marc, por este mensaje. Y vamos a responder a este mensaje, claro, de parte del Señor. Y en primer lugar, bueno, podemos orar en dos sentidos. Podemos, por un lado, pedirle perdón al Señor, pues realmente las veces que hemos actuado como Jonás y al final un poco como Satanás, ¿no?, acusando ante Dios de que realmente no merecemos la misericordia. Y vamos a pedirle al Señor, ¿no?, por ese desenfoque en la misión, pero también vamos a pedirle ayuda para que nos ayude a aceptar su voluntad, aunque sus planes no sean siempre los nuestros, aunque haya cosas difíciles que el Señor nos pide, pero que tanto nosotros personalmente, también como iglesia, sepamos aceptar esa voluntad de Dios, sepamos no solo aceptarla, sino amarla, fomentarla y pues al final cumplir esa misión que Dios nos ha dado. Así que por favor, libremente vamos a tener unas 2 o 3 oraciones respondiendo al mensaje.